Bueno, entonces salud comunitaria, la idea en esta charla es hablar un poco de las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Y cuáles son los cuidados en las diferentes etapas de la vida, qué es lo que tenemos que pensar y cuidar especialmente, y, y también un poco adecuarnos a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Cuáles son las patologías que habitualmente vemos, y también van a surgir algunas cosas sobre las patologías actuales, la problemática actual, ¿sí? Con todo esto que nos está atravesando de pandemia, de aislamiento, de encierro, ¿sí? Entonces, bueno, arrancamos, ¿les parece? ¿Sí? Eh, Empezamos entonces reconociendo cuál es el concepto que hablamos de qué hablamos cuando hablamos de salud, ¿sí? De salud de un individuo. Y bueno, ya hace muchos años que el concepto de salud, cuando hablamos de salud de una persona, estamos hablando de todo un concepto integral de su salud física, ¿sí? De su salud mental, de la salud psicológica, social, ¿sí? Es fundamental, cada vez se reconoce más y se entiende mejor que es fundamental que el entorno acompañe a nuestra salud física, psicológica y mental, ¿sí? Que no estamos sanos en forma aislada, que lo hacemos en forma comunitaria, ¿sí? Entonces, que es uno de los conceptos que ahora tanto se trata de que se entienda, ¿no? Nos cuidamos en forma aislada, no, nos cuidamos individualmente y de esa manera estamos cuidando a todo el entorno, cuidamos a nuestro entorno familiar y al entorno comunitario, ¿no? Entonces, por eso los infectólogos insisten tanto en cuídate por vos y cuídate por el otro. Y así en las diferentes áreas vamos a ver la importancia de que la salud no es algo puramente individual, que sino cuando se hace una planificación o un programa de vacunación, no estamos pensando solamente en el niño y evitar que el niño contraiga neumococo. Estamos pensando en el niño, estamos pensando en el hermano, en el padre, en la abuela, en el tío diabético, ¿sí? O sea, estamos pensando en todos cuando hablamos de la salud individual también. Entonces, un concepto integral, ¿sí? ¿Qué es la salud? Es un concepto integral del bienestar físico, mental, psicológico, social y espiritual. Bueno, arrancando con la etapa de la niñez más temprana, desde el niño recién nacido hasta los 2 años, vamos a tener fundamentalmente los controles sobre su desarrollo, su crecimiento y su desarrollo neurológico, ¿no? Entonces los controles que se va a hacer con el especialista, con el pediatra, tienen que ver con eso, con controlar cómo está desarrollándose neurológicamente, y para eso el pediatra va a utilizar algunas pruebas como para ver si está madurando acorde a los meses que tiene. Es fundamental pesarlo, se le va haciendo la curva a ese niño, a ver si ese peso y esa talla es acorde al tiempo transcurrido, ¿sí? Porque un niño puede llegar a ser como el aspecto muy adelgazado o puede ser bajo y de estatura y a lo mejor tiene que ver con una cuestión hereditaria. Lo importante es hacer el seguimiento mes a mes y ver si ese chico está progresando en su desarrollo, en su crecimiento, ¿sí? Y sobre todo, eh, las cuestiones estas de que van apareciendo en los bebés, de si tienen intolerancia, si tienen algún problema con la leche, con alguna leche determinada, si tienen diarreas, ¿sí? Si tienen deposiciones líquidas permanentemente, si tienen signos de deshidratación, ¿sí? Los signos de cómo están funcionando sus riñones, o sea, se va evaluando mes a mes, ¿sí? Y otra cosa importante, en esa observación que va a hacer y seguimiento que va a hacer el pediatra,
o la pediatra es si ese chico va completando su plan de vacunación, ¿sí? Hasta los dos primeros años. El primer año de vida es fundamental la incorporación de los alimentos lentamente y acorde a la tolerancia que tiene. Es importante que los primeros 5 a 6 meses... Gaby, discúlpame que te moleste, pero creo que te escucho mal, no sé si es mi computadora. Ah, no. No, estaba por decir eso, se te escucha mal. A ver, ¿ahí me escuchan? No, Te una escucho interferencia como en el micrófono. latoso. Sí. A ver, ¿ahí me escuchan? No, no, ¿No? no. Gaby, tal vez tengas que salir y volver a entrar. Sí, bueno, Dale. A ver, me parece que se escucha bien a ahí. ver, díganme si no salgo. Ahí te escuchamos bien, Sí, sí. ahí sí. Bueno, Ahí me se asustó, amenacé y se asustó y ¿vieron? Aprovecho para saludar a Claudia. Claudita, bueno, Hola, querida. cualquier Hola. cosa me avisan y bueno. Entonces, hablábamos de la incorporación de los alimentos. Es importante respetar los tiempos. Hay familias, esto tiene que ver mucho también con las costumbres de las familias y de algunos pueblos, de incorporar a los niños en forma muy temprana alimentos que no son de fácil digestión, ¿sí? Pero se suele ver bastante, y la verdad que los chicos tienen sus primeras intoxicaciones o sus primeros cuadros de gastroenterocolitis o distensión abdominal antes del año, y tiene que ver con esto, ¿sí? Con la incorporación de algunas verduras, legumbres, algunos cereales que todavía el intestino del niño no está preparado para digerir, ¿sí? Así que, bueno, la incorporación de los alimentos es fundamental como para no provocar los cuadros de intoxicación. Y en el primer año y medio y en los primeros 2 años, no solamente no están maduros y desarrollados del todo las mucosas gastrointestinales, sino de las vías respiratorias. Y es allí que el niño menor de 2 años puede llegar a ser cuadros de alergia o cuadros respiratorios graves que no tienen que ver con las alergias, que tienen que ver con los cuadros infecciosos, ¿sí? Que provocan las llamadas famosas bronquiolitis, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, y entonces esas famosas bronquiolitis tienen que ver con esos bronquios que todavía no están maduros del todo. Ellos tienen muchos bronquiolos que pueden ser afectados por virus, bacterias, sobre todo en la etapa invernal, ¿sí? Donde hay tantos cuadros virales, gripes y todo eso, y ellos pueden estar afectados por estos cuadros y pueden hacer esos cuadros inflamatorios que les va a generar compromisos importantes que les puede dejar secuelas después de por vida, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar la salud de la vía aérea también en el niño menor de 2 años, para que no tenga esas complicaciones en forma tan temprana, ¿está bien? De hecho, hay chicos que antes de los 2 años ya cursaron cuadros de neumopatía, ¿sí? Debido a esto. Entonces, es fundamental esos cuidados. A veces se da no solamente con el tema del clima, sino con los factores alérgicos. Entonces, los niños que viven en situaciones donde están expuestos o al frío, a la humedad, a lugares donde hay polvo, a lugares donde hay parásitos, donde hay ácaros, por el tema de la humedad, bueno, eso predispone todas estas enfermedades de broncoespasmo o de compromiso de bronquiolos, ¿está bien? Y cuando se detecta en el chico el cuadro de tos, que tiene ese movimiento en la pancita, que se nota que está ventilando mal, o sobre todo cuando tienen tos,
¿sí? Cuando empezaron con un poco de tos, que tuvieron algún moquito en la nariz, agua. Empiezan con la tos que no les permite descansar y con la tos que no les permite tolerar los líquidos. Bueno, ese es un signo de que hay que ir a una guardia para ver qué está pasando con esa ventilación, ¿sí? Entonces, los signos de alerta en un niño siempre van a ser que tenga intolerancia por vía oral, que tenga vómitos. El dolor de panza que no cede, los chicos pueden tener dolor de panza por cualquier cosa, por una neumonía, como por una infección urinaria, como por una gastroenteritis, ¿está bien? Dolor de panza y vómito es algo que lo van a tener por cualquier cuadro infeccioso, ¿sí? Entonces, bueno, fundamentalmente los controles en los niños que están en crecimiento antes de los 2 años tienen que ver con esto. No es algo como muy, muy común, pero se puede dar que las bebas, sobre todo, suelen tener entre los 2 años infecciones urinarias, ¿sí? Por eso, todo bebé con temperatura, que tiene vómito, que no tiene apetito, que está quejosa, que llora y no se dan cuenta qué es lo que está pasando, no tiene tos, no tiene nada, siempre en un bebé antes de los 2 años con fiebre se piensa en la bacteria dando vueltas en la vía urinaria. ¿Está bien? Sí, perdón, doctora, hay otra que puede ser que se llame el falso, cuando se cierran falso grupo, no. Sí, cuando se cierra la laringe y hacen un espasmo de glotis, sí, edema de y glotis. pareciera que se tragó algo, o sea, tienen un ahogo como si se hubiese tragado algo y por ahí estaba tomando, no sé, la leche en mamadera. Eso Claro. me ha pasado a mí, con una nena de 1 año y pico, con una hija Claro, más grande. bueno, sí, iba a ir justo a que antes de los 2 años se pueden llegar a ver en ese chico las primeras manifestaciones alérgicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas primeras manifestaciones alérgicas? Desde que se les haga un edema de glotis y se cierre a la altura de las cuerdas vocales y al chico no le va a entrar el aire, ¿sí? O va a ser una tos de foca, hasta que ustedes van a notar que está la respiración comprometida, ¿sí? Hasta en algunos es más evidente porque se les hincha los labios, la boca, ¿sí? Se le nota la lengua y los labios que se edematizan. Ahí es más fácil detectar de que está haciendo un compromiso de edema de vía aérea superior, ¿sí? Eso sería el cuadro urgente a resolver. Esto se puede dar en pocos minutos después de una exposición a algo que le dio esa reacción alérgica, ¿sí? Por ejemplo, suele pasar en un adulto que, salto al adulto por el tema del ejemplo, ¿no? Dicen, estaba con mucho dolor de cintura y me fui a aplicar un Oxa B12. ¿Vieron esto de la automedicación? ¿Vieron todo el mundo? El Oxa B12. A los 3-4 minutos que se aplicaron el inyectable, están agarrándose el cuello que no entra el aire, ¿sí? Entonces, ese tipo de reacciones alérgicas son emergencias, eso hay que resolverlo en el momento. Se le aplica el corticoides, baja el edema y empiezan a ventilar mejor lentamente y en algunos casos hasta necesitan el apoyo con oxígeno, ¿sí? Esos son casos en donde hay que ocultar, hay que evaluar si el chico está muy pálido, ni hablar si se pone morado o azulado, bueno. Son cosas que hay que evaluar en el momento, hasta que se corrija la ventilación. Otra forma de demostrar una alergia a algo son estos cuadros de mucha tos, que hacen los cuadros de laringitis, la típica tos de perro, ¿sí? Que empiezan a toser, generalmente con algún descongestivo antiinflamatorio para la vía aérea, ¿sí? Algún antihistamínico, incluso en algunos casos el corticoides, va a aliviar esa tos y va a entrar mejor el aire, ¿sí?
Y después, bueno, el cuadro de los bronquios que se cierra, el típico broncoespasmo por alergia, las bronquiolitis en el niño de menor de 2 años y las reacciones en la piel. Probablemente ese chico que use por primera vez algún tratamiento antibiótico que antes no lo habíamos usado o lo usamos un par de veces y vemos que hace una reacción en la piel y hace las ronchas o las manchas, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener por primera vez y vamos a ir conociendo si hace reacción a algo, algún alimento, algún producto, alguna picadura de mosquito, picadura de araña, muy común que los chicos hagan una reacción ante una picadura, ¿sí? Entonces vamos a ir conociendo ahí si ese chico tiene mucha predisposición en el futuro a hacer cuadros, si es alérgico, ¿sí? Se verá con los años si esa reacción va a bajar o no, ¿está bien? Entonces, en la niñez, fundamental la incorporación de hábitos de alimentación, ¿sí? A medida que empieza a comer, ¿sí? Es fundamental incorporar los hábitos de que coma verduras, que coma frutas, ¿sí? Y tener mucho cuidado con el hábito de que en lugar de agua consuman jugo o gaseosa, que es tan frecuente para que el chico tome líquidos, le dan jugo y gaseosa, terrible el aporte de azúcares que genera esto durante todo el día, tomar esos líquidos, y mucho más en verano, ¿sí? Nosotros lo vemos muchísimo esto, ¿eh? Yo trabajo en los 12 de Quilmes, los centros de educación física, y los chicos terminan la actividad, vamos con la jarrita de agua y te dicen, pero no hay jugo, quieren jugo ellos, ¿sí? No hay jugo. No están acostumbrados, les falta ese hábito de tener sed, toma agua, ¿sí? El agua es la bebida, pero bueno, esta es la etapa en la que hay que incorporar el hábito del consumo de frutas, ¿sí? En vez de la galletita, en vez de la cosa dulce, si tiene hambre o de postre, la fruta, ¿está bien? Y bueno, en la niñez se completan los planes de vacunación a los 5 años, entre 5 y 6, antes de entrar a la escuela primaria se completa el plan de vacunación. Y es cuando más tenemos que pensar e insistir con los hábitos de alimentación y de vida saludable, ¿sí? Cuando hablamos de vida saludable estamos hablando de que el chico evitar que sea sedentario y que haga actividades, ¿sí? Que haga actividades recreativas, que juegue, que empiece a hacer algún deporte, ¿sí? Después de los 7, 8 años ya puede hacer deportes. Y es el gran problema de estos meses, ¿sí? El chico sedentario que está encerrado, que no sale ni siquiera, porque también hay que tener en cuenta que está desanimado, no ve a sus pares, no va a la escuela, no ve a los primos, no ve a los tíos, no ve a nadie, que está desanimado, y son niños que están muy encerrados, y algunos ni siquiera salen a exponerse a tomar un poquito de sol, ¿sí? Con la importancia que significa estar expuesto un poquito al sol. Este problema del sol y de estar tanto tiempo encerrados es un problema de niños y un problema de adultos mayores, sobre todo aquellos que están postrados. Si no les da el sol, su vitamina D va a bajar a valores patológicos, ¿sí? Entonces, hablamos de la alimentación, es importante moverse también porque iniciamos un largo camino de prevención de enfermedades degenerativas crónicas que seguramente hay en la familia. Hay muchas familias de diabéticos, hipertensos, colesterol alto, triglicéridos altos, ¿sí? Antecedentes de algún familiar adulto mayor con ACV, alguna coronariopatía, algún problema de trombosis. Bueno, este camino de prevenir esas enfermedades degenerativas crónicas inician en la niñez.
cuando incorporamos esos hábitos de alimentación saludable y de que el chico se mueva. Se va a convertir en un adolescente que se mueve. Hay etapas de la vida en donde a lo mejor es muy difícil que te den bolilla y te digan, no, yo quiero comer la hamburguesa, la papa frita, lo que sea, es muy difícil. Pero no hay que insistir con la incorporación del hábito, ¿sí? De la oferta, acá tenés mandarina, acá tenés naranja, acá tenés esto, no hay que insistir con eso. El tema de los alimentos para incorporar, como les decía, las vitaminas y minerales y el tomar un poco de sol. Entonces, en los adultos mayores, cuando están postrados y es muy difícil movilizarlos, o en el niño que sufre alguna discapacidad, en donde es muy difícil movilizarlo y sacarlo al sol todos los días, hay que pensar siempre en el déficit de vitamina D, ¿sí? Para tener niveles de vitamina D en sangre normales, tenemos que estar expuestos al sol, ¿está bien? En esta época del año podemos exponernos a cualquier, bueno, me llega a escuchar un dermatólogo, una dermatóloga me mata, pero al mediodía no es conveniente que usar pantalla, pero digo, en verano, donde no es conveniente en determinadas horas, eso también hay que tenerlo en cuenta por el tema de las quemaduras y todas las lesiones en la piel. Pero la exposición a la luz solar es necesaria para mantener los niveles séricos de vitamina D. ¿Por qué es importante la vitamina D? Porque es la vitamina que interviene en la entrada de calcio al sistema óseo. Por lo tanto, si en ese esqueleto no entra el calcio como corresponde, no hay metabolismo, no hay entrada y salida de calcio, fósforo y de magnesio, ese esqueleto va a estar debilitado. Pensemos en un chico que está creciendo, ¿sí? Si no es importante para que después no tenga las lesiones de fisuras, fracturas, las escoliosis en las columnas que se suelen ver en los chicos que crecen de golpe, que son flacos largos y sus columnas empiezan a desviarse, ¿sí? Cosa que van deformando con los años, llegan a los 12, 13, 14 años, ya con los cuerpos vertebrales deformados porque van sufriendo escoliosis o cifosis. Entonces, ¿cómo evitar esa debilidad ósea? Con la vitamina D normal y con el consumo de calcio normal, básicamente los lácteos son importantes para esto, y en los adultos mayores siempre hay que pensarlo cuando no se mueven y están mucho encerrados, que de hecho se les suele dar en forma preventiva las ampollitas de vitamina D cuando tienen antecedentes de carencia o antecedentes de fractura y todo eso. Igual eso se puede medir en sangre, ¿sí? Bueno, entonces, la alimentación, el movimiento, y vamos a evitar tener niños de 10, 11, 12 años, 13, 14, niños y adolescentes que van a llegar con sobrepeso y con algunos ya una diabetes instalada, ¿sí? Entonces, aquellos que ya tienen de herencia una diabetes, si encima no cuidamos y no prevenimos, llegan a la adolescencia con la glucemia altísima, ¿está bien? Y con un páncreas que empieza a agotarse. El páncreas trabaja, en algún momento se va a agotar y ya no voy a tener insulina para contrarrestar esa glucosa, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que vemos es esto, ¿sí? Adolescentes sedentarios con los pliegues, no sé si vieron, los pliegues del diabético suelen ser muy oscuros, ¿sí? Los pliegues en el cuello, los pliegues en el codo, las rodillas, ¿sí? Le miran acá atrás en el cuello, el pliegue del cuello y van a ver que tienen la piel hiperpigmentada, ¿sí? Esto es un signo de que metabólicamente no están manejando bien su glucosa y su insulina se está agotando. Bueno, que es bastante común. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos en cuenta en la niñez y en la adolescencia? Completan su plan de vacunación, recuerden que a los 11
los chicos reciben, completan el plan que empezaron en la niñez, van a recibir vacunas, y en donde vamos a tener en cuenta, dentro de esos hábitos saludables, siempre el tema de la higiene personal y el tema de los contagios, ¿sí? El tema de contagios de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entrando a la adolescencia. En donde hay que, digamos, ofrecerle el conocimiento de que hay una forma única de prevenir las ITS, que es el preservativo, ¿sí? Y si bien podemos tener un abanico de posibilidades de métodos anticonceptivos que pueden ir y solicitarlo en el centro de salud, ya sea en la salita, en el hospital o en el centro de salud en las áreas privadas, porque hay una ley que esto lo indica, tienen que tener claro que hay una sola forma de no contraer enfermedades de transmisión sexual, que es el uso del preservativo, ¿sí? Cuando se llega a la adolescencia, se puede complicar el tema de algunos hábitos que se intentan incorporar, pero lo ideal es empezar antes, ¿sí? El adolescente que llega con sobrepeso y con lesiones en los tobillos, en la rodilla, en las caderas, es muy difícil convencerlo de que empiece a hacer una actividad física, ¿sí? Bueno, este año particularmente está complicadísimo, pobrecitos, porque la verdad es que no tienen muchas posibilidades de hacer cosas, no pueden juntarse con los amigos a jugar, a hacer un deporte, y están muchísimas horas conectados, ¿sí? Entonces se complica esto, la cantidad de horas de sedentarios que tienen con los celulares y los jueguitos y todo eso, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la alimentación en cuanto a los nenes, que desde hace un tiempo se viene diciendo que no es bueno darles lácteos. Más que lácteos, el tema de la leche. ¿Por qué desde hace años se viene diciendo eso cuando nos han educado tomando leche desde la infancia? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Sí, mira, hay una corriente que habla de no al lácteo por la cantidad de procesos de inflamación intestinal, ¿sí? Todo eso que genera. Y de hecho te digo una corriente porque vas a tener nutricionistas en donde la alimentación de los niños lo van a hacer a base de derivados y de lácteos, ¿sí? Entonces, por el momento yo lo que te puedo decir es que la alimentación hay que adecuarla a cada individuo, ¿sí? Hay niños que desde bebé no toleran la leche, ¿sí? Entonces, hay niños que tienen 4 o 5 años y los alergistas los siguen estudiando porque básicamente lo que no toleran es productos que tienen la leche. Entonces, a ese niño que está comprometido su crecimiento, porque hay alimentos que no toleran y la leche es fundamental, antes de los 2 años ese chico no creció, ni aumentó de peso ni aumentó de talla. Entonces, viste, están desde las leches deslactosadas hasta productos preparados que no tienen las proteínas de animal que contiene la leche, ¿sí? Y de hecho, vos pensás que cada vez más tenemos ofertas de leches de cereales, ¿no? De soja, de coco, de productos de frutas secas y todo eso. Entonces, esa es la posibilidad para los chicos que no, o para el adolescente o para el adulto que no tenga tolerancia al producto de proteína animal, ¿sí? Entonces puede consumir tranquilamente las otras leches vegetales, ¿sí? Ahora, ¿sacarla del todo? No, porque en algunos casos no se justifica. Sigue siendo una muy buena carga proteica el alimento derivado lácteo, ¿sí? Entonces, si no te da dificultades, no hay por qué sacarla.
De hecho, los nutricionistas que trabajan con deportistas profesionales, este es el gran debate de si le sacan del todo los lácteos de origen animal, porque para algunos nos compromete mucho en el tema de la distensión abdominal. Entonces, antes, que era fundamental para el profesional, si está distendido y no va a rendir en el momento de la competencia, hay que modificarle el lácteo, la leche que toma, ¿entendés? Pero eso hay que adecuarlo a cada individuo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Lo que sí estamos teniendo conciencia cada vez más y cada vez más lo pensamos es en los tipos de reacciones alérgicas que hay a alimentos, como puede ser el lácteo, harinas, incluso la celiaquez, ¿sí? No todo problema de distensión abdominal es enfermedad celíaca, ¿sí? No todos, pero hay muchos tipos de enfermedades donde hay como una especie de alergia a un producto, como puede ser lácteo, harina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se arrastra con el tiempo problemas de distensión abdominal, dolor de panza, diarreas, náuseas, bueno, hay que evaluar si no hay algo de esto. Antes esto no se pensaba y el adulto llegaba desnutrido cuando se le hacía la colonoscopía y se evaluaba si era celíaco o no, ¿sí? Hoy en día esto no pasa, se piensa mucho antes, ¿sí? Perdón, y aprovecho, ya que hablaste de harinas, también se habla de las harinas, que son malas, las harinas blancas. ¿Es tan así o ocurre lo mismo? Es una cuestión de si el cuerpo tiene algún tipo de... Sí, las harinas blancas, para algunos que son alérgicos y sus intestinos responden a las harinas blancas con inflamación, malísima, hay que sacarla. Después el exceso de harinas es malísimo, comer mucho pan, galletitas, comer fideos, digamos, la frecuencia, ¿sí?, de esas harinas en la semana, si yo voy a estar toda la semana comiendo fideos, pizza, empanada, tarta, y la verdad es que sí es malo, ¿sí? Por eso se incorporan las harinas con fibra, ¿sí? Integral, harina de garbanzo, ¿sí? Utilizar otro tipo de productos, qué sé yo, avena, como para no comer harinas en todas las comidas todos los días, ¿está bien? Tienen que pensar que las harinas blancas, igual que los azúcares, cuando se metabolizan, se convierten en glucosa, ¿sí? Entonces, en el chico que está que está mal alimentado, que está harinas y dulces, que toma poca agua y que encima no se mueve, bueno, todo eso lo va a llevar a una diabetes, ¿sí? Todo lo va a llevar a una diabetes, aunque no lo tenga herencia. Tiene que ver con los hábitos eso. Sí, Yo quiero preguntar. sí, Isabel. Sí. Bueno, yo como manzanera, he trabajado mucho tiempo como manzanera, y se decía de que los desayunos tenían que ser siempre antes de las 10 de la mañana por la importancia del contenido del desayuno y de los valores que agregaban, las vitaminas que agregaban. Sería bueno poder explicar eso, por qué es así, porque lamentablemente, por lo general las niñeces últimamente desayunan muy tarde, casi al mediodía, no se toma en cuenta justamente esas cuestiones y la verdad que es como que se creció un mito de que las manzaneras, porque tenían que hasta las 10 dar la leche, no se podía dar más porque ellas no querían, pero en realidad era por eso. Entonces estaría bueno que se explique qué ¿Escucharon lo último? No, lo último no se escuchó. Se fue. Igual, Isabel, con respecto al tema del desayuno, ¿se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a las comidas,
Es un problemón, porque las comidas son todas importantes, ¿sí? Sobre todo en el chico, cumplir con las comidas. El chico que ahora lo estamos viendo más que nunca, que se desordena con el descanso, el sueño y las horas que está levantado, y desordena los tiempos de las comidas, puede bajar de peso, ¿sí? El chico que termina comiendo pavadas, está todo el tiempo jugando con los jueguitos, mirando películas, y a lo mejor no hace las dos comidas, baja de peso. O por el contrario, el otro que ya aumentó 6, 7 kilos en el aislamiento, porque se la pasa comiendo galletitas, alfajores y esas cosas. Las comidas son, para los chicos es fundamental cumplir con las 4 comidas. El tema del que el chico no desayune, y hace que veamos a los chicos dormidos en las escuelas, o que nos llamen de una escuela para ir a ver a un chico que estaba haciendo actividad física y se cayó redondo. Entonces cuando llegamos al lugar con la ambulancia para ver qué pasó con ese chico, y hacía muchas horas que no comía nada, salió corriendo de la casa a la clase de educación física y ni siquiera desayunó, ¿se entiende? El desayuno es muy importante. Todos nos vamos a sentir debilitados si salimos de casa sin comer algo, tomar algo, si pasamos muchas horas sin comer, porque estamos en ayunas. Es así, vamos a estar dormidos, vamos a sentirnos fatigados, cansados, y el rendimiento no va a ser el mismo, ¿sí? Lo mismo que si hacemos una comida muy abundante, con abundante grasa, ¿sí? Lo mismo, si al mediodía hacemos una comida muy grasosa, comemos mucha cantidad, y después no vamos a estar para hacer una actividad, nos da ganas de dormir la siesta, esa es la realidad, ¿sí? También nos da cansancio. Entonces, hay que adecuar las comidas a las edades y a las personas. Las personas mayores deben bajar esos platos y esas cantidades, porque además de aumentar de peso, le sube la presión, ¿sí? Un montón de cosas que trae, sobre todo el cenar copiosamente. Pero bueno, ahora vamos a llegar ya, cuando lleguemos al adulto grande, hablamos de nuevo de la alimentación. Así que bueno, ese es un tema que el docente también lo preocupa, porque es el que vive la problemática del chico que va sin comer, ¿sí? El que va a turno tarde y duerme hasta las 12 va sin desayunar, sin almorzar, y después ahí en la escuela está desesperado de hambre y se termina comiendo un alfajor, ¿no? O en algunos casos, como me tocó ver en una escuela que tienen una escuela, la 61, ahí en Bernal, que es donde funciona el CEF 190, los chicos ahí tienen jornada extendida, ¿sí? En la escuela 61. Entonces ellos están desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Tienen desayuno, almuerzo y comen algo antes de irse a la casa. Y la verdad que es una genialidad, porque hay chicos que de ahí se quedan a hacer actividad con nosotros al CEF y ya hicieron la merienda de la fruta, el mate cocido con los sanguchitos de queso, ya comieron. Y las realidades no son iguales, porque no, por ejemplo, he ya lo trabajado creo. en 501 y la verdad que en la escuela 501 no llegaban la mercadería, estamos hablando... Claro, no, ya lo creo que no es igual, pero vos mirá lo que pasaba en esta escuela. Había chicos que no aceptaban la comida del comedor y sus padres le ponían en la mochilita la Coca-Cola, el alfajor, ¿entienden? Porque si no estaban todo el día, no, pues no le gusta la comida, el agua no le gusta y la fruta menos, ¿entienden? Bueno, yo les cuento lo que a mí me pasaba con esto que decís de la gaseosa. Mi hijo, que ahora tiene 21 años, era alérgico, tenía alergias alimentarias, pero no hacía problemas gastrointestinales. Él era alérgico a muchos conservantes de alimentos, especialmente los kits. Entonces, era muy difícil que él pudiera comer afuera o pudiera comer en una fiesta, porque me hacía, en principio, ronchas y después me hacía unas ampollas en la piel, en todo el cuerpo, gigantescas.
Entonces, esto de mandarle comida era para mandarle comida sana, no para mandarle la claro, gaseosa. claro, Tenía que pero estar así siempre con 4 ojos. claro, pero bueno, ya los casos de los chicos que tienen alergias, vos sabés que tienen su vianda o hay determinados alimentos que sabés que va a poder comer, ¿sí? Claro. Como los chicos que yo, teníamos 2 adolescentes diabéticos y todos lo estábamos cuidando que no se comieran los sándwiches de más, viste, que no agarraran los alfajores, todos los profes, todos cuidándolos, después de hacer la actividad física, que era cuando más hambre les da. Pero estos chicos se llevaban, le ponían la coca y los alfajores y la galletita Oreo y qué sé yo, para que comieran algo, porque si no estaban muchas horas y volvían a la casa muertos de hambre porque no querían comer, ¿entienden? La barra de cereal, la fruta y todo eso. Bueno, digo, ahí el hábito se lo está incorporando la familia, ¿entienden? ¿Qué puede hacer el docente ahí cuando ve que saca de la mochila? Bueno, todo una complicación porque los demás están viendo que hay uno que está tomando coca, bueno, toda una historia, ¿no? Pero bueno, los hábitos los tenemos que generar nosotros, ¿sí? Y la oferta de la fruta arriba de la mesa, de eso nos tenemos que ocupar nosotros. Claro. Bueno, entonces, bueno, estábamos hablando de en la adolescencia es fundamental el tema del conocimiento de cuáles son los síntomas, de algunos síntomas de las ETS, ¿sí? Como las consultas, es fundamental hacer las primeras consultas en el caso de los controles ginecológicos, si hay dolor de panza, si hay irregularidades en el ciclo, sobre todo si hay algún antecedente familiar de problemas tiroideos, ¿sí? Entonces en la adolescencia, si aparecen trastornos en la menstruación o incluso problemas de desgano, sobrepeso, hay que pensar también cómo están funcionando esas glándulas tiroides y si no está comprometiendo el metabolismo del chico o el adolescente, ¿sí? Las enfermedades tiroides son muy comunes, por eso al chico recién nacido se le hace un dosaje de TSH, de hormona de la tiroidea. ¿Por qué motivo? Porque incide tanto en el metabolismo de todo el organismo que un chico que nace con hipotiroidismo congénito va a sufrir un retraso madurativo y un retraso mental, y cuando nosotros lo detectemos ya va a pasar varios meses de retraso madurativo y mental. Entonces, al niño, a todo niño recién nacido, se le saca un poquitito de sangre y se mide TSH, que son hormonas tiroides, ¿sí? Después, ahí se descarta lo congénito, ¿sí? Por supuesto es importante la evolución del niño con los controles en el consultorio, pero después en la adolescencia, si hay algo el hipotiroidismo provoca letargo, ¿no? Como cansancio, desgano, fatiga, sobrepeso, trastornos en la menstruación. Entonces, si hay alguno de esos síntomas, sobre todo es muy común en la mujer, más que en el varón, el problema tiroideo, del hipotiroidismo, entonces hay que pensarlo y se evaluará por primera vez en muchos años otra vez hormonas tiroides, TSH, T3, T4, ¿sí? Siempre pensarlo cuando hay antecedentes por la parte de la mamá, madre, tía, abuela, la familia materna, hay que siempre pensar en las enfermedades autoinmunes de glándulas tiroides. Bueno, los hábitos de alimentación y de evitar el sedentarismo son importantes toda la vida, tanto en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, y lo que se va a controlar en los años de la adultez es la aparición de estas enfermedades degenerativas crónicas. Por eso aparecen los primeros controles y es conveniente de presión arterial, el chequeo clínico, el laboratorio, ¿sí? En el caso del control ginecológico, hacer el PAP y la colposcopía, la mamografía es conveniente, y ni hablar si hay antecedentes familiares de cáncer, ¿sí?
En el varón también son importantes los antecedentes de cáncer, sobre todo de colon, de pulmón y de próstata. Entonces, en el adulto lo que se va a hacer son los seguimientos clínicos para buscar enfermedades metabólicas, en el caso que haya antecedentes, controles de presión arterial. Este año particularmente estamos viendo cómo personas muy jóvenes, con el tema del estrés, con el tema de las preocupaciones, las angustias, los hábitos de alimentación por la ansiedad que viven, y si están muy encerrados y sedentarios, la presión alta, ¿sí? Entonces, consultan por mareo, embotamiento, dolor de cabeza, y resulta que tienen una presión que nunca antes tuvieron, ¿sí? Entonces, la presión arterial, que es algo que a lo mejor ni se sospecha en la juventud, en el adulto joven, incluso en el adolescente, es algo que hay que controlar, ¿sí? Y porque tiene que ver con todo esto y con la función renal, ¿sí? También tiene que ver con la función renal. Con respecto a los controles en el adulto, bueno, como les decía, en el varón siempre hay que pensar en las historias de historia familiar de cáncer, ya sea de próstata o de pulmón, y de hecho por eso en los controles clínicos se suelen hacer el tema de las placas de tórax, o en los casos de los fumadores, que suelen tener una tos crónica o una tos recurrente, directamente se hace una tomografía de tórax como para poder observar los cambios, ¿sí?, que se van dando. ¿Está bien? Bueno, a ver, con respecto a los adultos. Bueno, hay que tener en cuenta, en el caso, vamos a hablar de las mujeres, el cuadro de los cuadros oncológicos, el más frecuente, primera causa de muerte por cáncer en la mujer en la Argentina, es el cáncer de mama, así que el cáncer de mama no se previene, si bien podemos ver una lista de consejos para prevenir. No hay una certeza de que lo podamos prevenir de esa manera, igual se aconseja siempre la alimentación saludable, la vida saludable, la alimentación, evitar tener el colesterol alto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un factor que es determinante, que es el antecedente familiar, y después los controles, ¿sí? Entonces, no es prevenirlo, es detectarlo precozmente, ¿sí? Cuanto antes se detecte el cáncer de mama, más posibilidades de tratarlo y, por supuesto, la sobrevida. El autoexamen mamario sigue siendo muy importante, que la mujer frente a un espejo trate de buscar si tiene algún nódulo que antes no sabía que estaba presente, si tiene ganglios en la axila, si tiene alguna molestia nueva. Pero hay que pensar que cuanto más pequeño el cáncer de mama, más chances de sobrevida tiene. Y cuando uno lo detecta manualmente, ya no es tan pequeño como deseamos que sea. ¿Está bien? Entonces, ese cáncer, cuando tiene una forma de una semillita, tiene muchas posibilidades de superarlo y curarlo. Para detectarlo, la única manera de detectarlo es con mamografía de ese tamaño, ¿está bien? Cuando nosotros observamos, notamos que tenemos un nódulo, ya va a tener más de ese tamaño, ¿sí? Igual sigue siendo importante el autoexamen. Con respecto a cuando hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, siempre hay que consultar la utilización de algunas drogas, como por ejemplo los anticonceptivos orales, ¿sí? Qué tipo de hormonas se utiliza y qué seguimiento se hace en aquella mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer. ¿Está bien? Entonces, prevención secundaria, que es la detección temprana de enfermedad,
PAP, colpo, ecografía ginecológica, mamografía, ¿sí? Y en el varón, después de los 45, 50 años, el control de la próstata. Lo que tiene la próstata, que suele enfermarse muy frecuentemente, desde la hiperplasia, el agrandamiento de la próstata, que puede dar mucha molestia, la obstrucción de la vía urinaria, la predisposición a infecciones, pero que no es cáncer. Y el cáncer benigno, que son los adenomas de próstata, que se operan, que son tumores localizados, y el cáncer, el tumor maligno de próstata, que lo que tiene, que es uno de los cánceres con una evolución más larga de todos los tipos de tumores malignos. Entonces, la verdad que es muy difícil detectar un cáncer con metástasis, el cáncer de próstata. O sea, es algo que nunca se haya hecho ningún control. ¿Se entiende? Si no, es un cáncer que evoluciona tranqui, lentamente, comparándolo con otros tumores malignos. Y bueno, el control que hace el varón es la ecografía, ¿sí? Que se hace en la panza, así como la ginecológica que nos hacemos nosotros. Ellos hacen la ecografía vesicoprostática, en donde se observa la vejiga, la próstata, ¿sí? Qué lugar está ocupando, si está agrandada de tamaño, y que es un estudio que no es invasivo, que lo cubren las obras sociales, se hace en el hospital, y se mide en sangre el antígeno prostático, ¿sí? Cuando hay algo en esa próstata, que es sobre todo que es maligno, el antígeno prostático nos empieza a dar indicios de que hay algo en esa próstata para tratar, ¿sí? Bueno, comúnmente el varón, cuando sufre de hiperplasia, agrandamiento de próstata o adenoma, suele ser medicado por el urólogo para disminuir el tamaño de esa próstata y para que no tenga dificultades para orinar, ¿sí? Para que pueda orinar sin dolor y no hacer infecciones recurrentes. ¿Está bien? Bueno, es fundamental la incorporación de vitamina D y calcio y el ejercicio para que no se instale en la adultez la debilidad ósea, la osteopenia y la osteoporosis, que ya es una enfermedad irreversible, ¿sí? Entonces, lo que podemos llegar a ver en la adultez son los problemas óseos de algo que no pudimos manejar o que no lo pensamos antes, ¿está bien? Cuando llegamos a la adultez y se instala la osteoporosis, esa ya es una enfermedad ósea y eso es irreversible. No podemos volver para atrás. El problema de una enfermedad ósea instalada es la fractura, ¿sí? Son las personas que ante un golpe leve, ¿sí? Que a lo mejor no entienden por qué pasó con un golpe leve, se fracturan, ¿sí? Con todo el riesgo que implica en una persona mayor que esté fracturada, que pase por una cirugía, el postoperatorio y todo lo que eso implica. En la adultez todavía es más peligroso el tema de quedarse quietos, porque se pierde tono muscular, se pierde fuerza, se pierde estabilidad y pierden autonomía. Ese es el problema del adulto que deja de moverse, ¿sí? Inestabilidad, pérdida de tono, falta de fuerza y pierden autonomía. Por eso las personas mayores, cuando tienen algún problema que los obliga a quedarse quietos, después les cuesta el doble o el triple recuperarse, ¿sí? Cuando están con alguna neumopatía, están internados por un proceso de presión alta, trombosis, lo que sea, después les cuesta muchísimo volver a hacer lo que hacían antes, ¿está bien? Pero bueno, por eso el tema, volviendo al tema de la salud ósea, eso, si lo pensamos antes, la osteoporosis la vamos a erradicar. Y después los problemas en la adultez que vamos a tener comunes, que son los problemas óseos de artrosis degenerativo, que eso es
generalmente hereditario, y que podemos ir aliviando, y en los casos de, sobre todo en mujeres, que es mucho más frecuente en la década de los 30 y pico de años, cuando aparecen algunas enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea y todo ese tipo de artritis, que tienen que ver con una respuesta del organismo hacia ese tejido, por eso son autoinmunes. Bueno, las secuelas de esas enfermedades, por supuesto que van a agudizarse, van a dar muchos dolores y muchos síntomas en la adultez y en la vejez, ¿sí? Todas esas enfermedades degenerativas se exacerban después con los años, ¿sí? A ver, hasta acá, ¿quieren hacer alguna consulta? A mí me gustaría preguntar porque cómo se curvan las mujeres en la tercera edad. Yo veo que se curvan mucho. ¿Qué habría que hacer para evitar justamente eso, que quedan muy curvadas, como más agachadas, más la parte de la columna queda muy curvada? ¿Qué se podría hacer para evitar eso? Justamente, seguramente es ejercicio, pero ¿qué más tendría que ser? Claro, bueno, y son varias cosas. Esto que les hablaba hoy, cuando el chico crece y se va deformando sus vértebras, ¿sí? En la adultez, lo que pasa con las vértebras, si sufren de osteopenia, o sea, están debilitados en el calcio, ¿sí? Esos huesos, falta de vitamina D, falta de calcio, falta de movimiento, ¿sí? El movimiento estimula la entrada de calcio, por eso es tan importante. Entonces, por ejemplo, la persona que está postrada sufre de osteopenia, osteoporosis, pero porque está postrada. No entra el calcio al hueso porque no se mueve. El estímulo del ejercicio es fundamental. Entonces, esas vértebras se van debilitando. Eso es lo que pasa en la persona adulta mayor. Son huesos debilitados que favorece que se deformen. ¿Está bien? Entonces, una vértebra que hasta los 50, 60 años fue normal, como se va debilitando por osteopenia, se va deformando. Entonces, la deformación puede ser variada, entonces pueden tener desde escoliosis que se profundiza, las escoliosis son las que, vista de frente, la columna tienen así, la forma que se va un hombro para un lado, la cadera para el otro, ¿sí? O la cifosis, que es esto que vos hablás, de encorvarse, que lo vemos mucho en los chicos jóvenes que crecen de largo, rápido, y la parte muscular no acompaña, no sostiene ese esqueleto. Es fundamental el ejercicio para que la masa muscular sostenga ese esqueleto. Entonces, por eso, otra vez, como decía, el ejercicio, y sí es importante, porque aún en el adulto mayor que puede hacer ejercicio en la casa, aunque sea desde una silla, que hace yoga y aprende a elongar, ni hablar cuando puede ir a una pileta y hacer natación y esas cosas, pero el adulto que sostiene su masa muscular, la mantiene, está protegiendo todo el esqueleto, ¿sí? Y la columna, para sostenerla, no solamente hace falta huesos sanos, hay que tener masa muscular, ¿sí? Si no desprotegemos la columna, desprotegemos las articulaciones. De hecho, el flaco puede luxarse fácilmente o puede tener esguinces y lesiones mucho más frecuentemente que aquel que tiene una buena masa muscular y que está acostumbrado a hacer actividad física, ¿sí? Después con el adulto mayor no te olvides que se vienen algunas enfermedades como la artrosis, ¿sí? Sí. Bueno, entonces la artrosis, que son degeneraciones de las articulaciones, que eso, hay medicamentos para frenar la actividad de la artrosis, ¿sí? Pero obviamente no es lo mismo aquel que no tiene masa muscular y tiene artrosis que aquel que hace actividad física, ¿sí? Porque tiene las articulaciones protegidas, al menos con masa muscular. Para la columna es fundamental,
¿sí? La falta de músculo en la columna hace que cada vértebra haga lo que quiera y la columna hace lo que quiere, se va para donde puede, ¿sí? Gracias, sí. Gabriela, Entonces, ¿cuáles serían los primeros síntomas de artritis, artrosis, que es tan común? La artritis es una enfermedad, es una de inflamación de articulaciones que se puede ver en la gente joven y que está asociada a enfermedades autoinmunes, la gran mayoría de las veces. Otras veces puede haber artritis por bacterias, ¿sí? El estreptococo, gonococo, pero bueno, la gran mayoría de las artritis se ve en personas jóvenes y es el compromiso inflamatorio de las articulaciones. ¿Dónde se puede ver? Se puede ver en las articulaciones de los dedos, ¿sí? Se puede ver en las articulaciones de las muñecas, generalmente simétrica la artritis, o sea que no me compromete un solo dedo, una sola mano, me va a comprometer los dos, o me va a comprometer las dos caderas, ¿sí? Los hombros. Bueno, en cambio la artrosis es un proceso degenerativo, ¿sí? No es un proceso agudo de inflamación como la artritis, es degenerativo de las articulaciones y que viene con los años. A algunas personas les aparece a los 70, a otros a los 50, los primeros procesos degenerativos de artrosis. Y es allí donde, además de mantener la masa muscular, es importante empezar a frenar el proceso de artrosis. Porque el que arrancó a los 50 años, a los 70 ya tiene las manos y los dedos que no las puede abrir. ¿Se entiende? Es allí donde hay que tratar ese proceso de artrosis. Hay antiartrósicos como, qué sé yo, Derrumal, glucosamina, son drogas que ayudan a regenerar el tejido y a frenar ese proceso. Las artritis que aparecen en la gente joven, mucho más frecuentemente en mujeres, son enfermedades que hay que tratarlas, porque si no, esa mujer que empezó con una artritis reumatoidea a los 30 años, a los 45 tiene las articulaciones sin poder utilizarlas, ¿entiendes? O sea, hay que hacer el tratamiento para frenar la degeneración que provoca esa artritis, ¿sí? Como en todas las autoinmunes, digo, el lupus, el Sjögren, todas las enfermedades autoinmunes que se les ocurra, hay que tratarlas, ¿sí? Para no tener las secuelas 20 años después, ¿sí? Sí. La artrosis en el adulto mayor es muy frecuente en las caderas, en la columna, en la zona lumbosacra, que suele dar mucho dolor, en las rodillas, ¿sí? Se deforma la rodilla literalmente, la rodilla inflamada, roja, caliente, con mucho dolor, ¿tá? En algunos casos, cuando empiezan con artrosis desde muy jóvenes, llegan a hacerse, para no tener tantas limitaciones, el reemplazo, por ejemplo, de esa articulación, reemplazo de rodilla, de cadera, ¿sí? Porque la artrosis degeneró la articulación, ¿se entiende? Entonces, en algunos casos se puede hacer. ¿Sí? También está el problema de la menopausia, que las mujeres no hacen el tratamiento, y justamente pasa también problemas a los huesos, te agarran calores, fríos, y calores que quema el cuerpo, y así muy seguido. Claro, bueno, lo que pasa con la menopausia, cuando la menopausia es el cese del funcionamiento ovárico, ¿sí? Entonces las hormonas que hacen los ovarios, fundamentalmente los estrógenos, cuando empiezan a bajar su concentración, nos quedamos sin protección para nuestro tejido óseo, digamos, mientras tuvimos estrógenos estuvimos protegidas, ¿sí? Cuando dejó de funcionar el ovario y no tenemos más estrógenos, los huesos y la salud ósea va a depender pura y exclusivamente de la alimentación y de la actividad física, ¿sí? Ya no hay algo hormonal que proteja nuestro tejido óseo. De ahí
De allí la importancia de que cuando lleguemos a la menopausia, los huesos no estén osteopénicos o con ¿cómo se llama? O con enfermedad ósea. No lleguemos a la menopausia con enfermedad ósea, ¿se entiende? Porque ya ahí es complicadísimo poder manejar todas las enfermedades óseas después de cuando tenemos falla estrogénica. Eso por un lado. Por otro lado, los tratamientos hormonales después de la menopausia, bueno, eso hay que seguirlo muy de cerca. Hay pacientes que no pueden hacer tratamientos hormonales, tienen antecedentes de familiares de cáncer, esa mujer no puede hacer un tratamiento hormonal, es riesgoso, tienen problemas de trombosis o vasculares, esa mujer no puede hacer un tratamiento hormonal, o sea, es muy limitado, ¿sí? Lo que podemos hacer con la menopausia es si necesitamos hacer el aporte de vitamina D y de calcio en el caso que lo necesitemos, tampoco en forma indiscriminada, ¿sí? Porque el calcio, si lo tomamos más de lo que necesitamos, lo empezamos a acumular, los riñones no lo eliminan, hacemos arenilla, cálculo, o sea, hace un desastre el calcio, ¿está bien? Sí. Pero bueno, sí se puede llegar a hacer en el caso que se necesite, en la menopausia, el aporte de vitamina D y calcio si es necesario. Sí. Buenísimo, gracias. De nada, ¿no? Bueno, y después lo que tenemos que pensar, que en la adultez, cuando se empiezan a instalar las enfermedades degenerativas crónicas, los controles tienen que ver con el manejo de la presión, donde a lo mejor ya se instaló una hipertensión, los problemas vasculares, donde a lo mejor ya hubo algún problema de isquemia, de dolor de pecho, alguna coronaria tapada, los antecedentes de trombosis por falla venosa y obstrucción venosa, o alguna obstrucción en miembros inferiores. Entonces, lo que hay que controlar es la enfermedad vascular, ¿sí? En esta etapa de la vida, ¿sí? La enfermedad vascular. Para que ese daño que hay en todas las arterias y las venas no empeoren y pongan más en riesgo nuestra vida con los años. En la adultez, después de los 65 años, es importante el tema de la prevención de algunas enfermedades infecciosas, por eso se insiste tanto con las vacunas, la vacuna de la gripe A, ¿sí? En el hipertenso, en el que tiene enfermedades de POC, el que tiene enfermedades de diabetes y todas las enfermedades vasculares, se complica mucho cuando hace un compromiso neumónico pulmonar, ¿sí? Alguna infección de vía urinaria alta. Todos los cuadros infecciosos complican al que tiene problemas vasculares. De ahí la importancia de ciertas vacunas. Entonces, cuando se insiste con de que se ponga la antigripal, cuando se insiste con la antineumocóxica, bueno, en realidad lo que se previene es un cuadro que a lo mejor en una persona sana de 20 y pico, 30 años, lo resuelve en 14 días, pero el adulto mayor con enfermedad de base lo puede llevar a una terapia, ¿se entiende? Con las complicaciones y la dificultad para recuperarse después de eso, ¿sí? Pone en riesgo la vida en realidad, ¿sí? Y por eso se habla tanto del grupo vulnerable cuando hablamos de COVID. Tiene que ver con esto, con la dificultad de manejar problemas respiratorios infecciosos graves, como puede ser la neumonía por COVID, en las personas con trastornos vasculares, hipertensos, ¿sí? O diabéticos, ni hablar cuando están comprometidos incluso sus defensas, ¿sí? Sí, sí. Yo creo haber tenido COVID, pero como apenas empezó la pandemia, me vacuné de la gripe
y la verdad que gracias a Dios fue muy leve, ya que mi hija que vive al lado, toda la familia tuvo COVID. Y lo que hice también, como son alérgicos, mis dos chicos, o sea, mi hija y mi nieto mayor, los hice vacunar, pero al marido y al nene más chicos no, pensando que eran más sanos, y lo que agarraron COVID fueron ellos dos. Está bien. Pero vos estuviste bien, enseguida. Sí, sí, apenas me agarró una pequeña gripe o dolor un poco de cuerpo, pero nada, pero por lo general no me enfermo de gripe. Esta vez me agarró muy leve, pero gracias a que justo dije, bueno, si tengo que vacunar a mi hija, que son los dos alérgicos, y a mi nieto, pero a los otros dos, el marido y el chico, no los vacuné porque son sanos y ellos justo agarraron COVID. Así que quiere decir que gracias a la vacuna ellos agarraron una gripe pero muy leve. Claro. Con el COVID. Se contagiaron pero leve. Está bien. ¿Y se hisopó alguno? ¿Se hisopó alguno de la familia? Sí. Los dos, los que tenían COVID, los dos. O sea que después se pusieron en cuarentena, pero ya se contagiaron, por lógico, mi hija y mi nieto. Pero como yo ya para marzo mismo dije, tienen problemas pulmonares, son alérgicos, vayan y vacúnense. Entonces hice eso y nos vacunamos nosotros también. Pero como ellos son más jóvenes y mi nieto de 9 años, pensé que no le iba a agarrar y entonces no los vacuné. Y justo ellos dos agarraron. Pero por suerte... Bueno, esperemos tener la vacuna para el año que viene de COVID. Ya yo calculo que sí, que vamos a tener alguna de las vacunas, pues están todas muy avanzadas. Igual, por lo que se sabe, por lo que duran los anticuerpos que deja COVID en el organismo, no son muchos meses que nos defienden de COVID, por eso se está hablando de este rebrote en otras partes del mundo, infectados por segunda vez de COVID. Así que, bueno, acá ya sabemos que cuando salga alguna de las vacunas va a ser para todo el mundo, para aquel que ya pasó por la infección y el que no la tuvo, ¿sí? Doctora, una consulta. La neumonía con el COVID, ¿qué relación tiene? Porque es una gran intriga que tengo, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? El papá de una amiga estaba con síntomas de COVID, bueno, finalmente mi amiga lo llevó al Santoyani, y lo atendió un médico que le dijo que era muy probable que lo tenga. Está un día, bueno, lo internan, y al otro día le dicen que tiene una neumonía grave también, además del COVID. Bueno, lo que pasa es que el virus, ¿sí?, puede hacer desde una leve faringitis, que es el compromiso, o un moquito, una leve faringitis que da picazón y tos, laringitis, bronquitis, neumonitis o neumopatía, ¿sí? O sea, ese compromiso pulmonar neumónico, en este caso lo hace el virus del COVID, ¿sí? Ahí te había perdido, no sabía si te estaba buscando la... Entonces, así como una bacteria, ¿sí?, un neumococo puede hacer una neumopatía, un parásito, qué sé yo, ponele, cualquiera, puede hacer una neumopatía, ese compromiso neumónico, lo hace también el virus de COVID. Lo puede hacer el virus de la gripe A, ¿está bien? Entonces, cuando se habla de una de las complicaciones de COVID, la neumopatía bilateral, es ese compromiso neumónico
que se dificulta muchísimo tratarlo en forma ambulatoria porque generalmente requieren del apoyo del oxígeno y en algunos casos, aún así, utilizando el oxígeno, requieren directamente el tratamiento de la asistencia respiratoria mecánica. Esa es la complicación más temida, es esa, la neumopatía bilateral por el compromiso ventilatorio que provoca. Y en algunos casos, como los casos graves sobre todo, en donde siempre sospechamos con la gripe A lo mismo, que puede haber una sobreinfección bacteriana. Entonces, aunque tenga COVID o gripe A, muchas veces cuando hay compromiso bronquial o neumónico lo tratamos igual con antibióticos, porque estamos pensando en una sobreinfección que dificulta la recuperación, ¿se entiende? Claro. Cuando indicamos el antibiótico, que incluso lo hacemos en los pacientes ambulatorios, le indicamos la amoxicilina clavulánica, la clarito, la citromicina, estamos pensando en la sobreinfección que le va a dificultar salir de ese cuadro respiratorio que le está provocando COVID, ¿sí? Por eso se indica generalmente el antibiótico, bueno, los corticoides y todo eso para que ayude a ventilar y que salga rápido de esa insuficiencia respiratoria que provoca. Porque además en la internación, bueno, yo tengo otra experiencia, hace 3 años atrás mi mamá entra con una neumonía, sí, a los 75 años, una paciente hipertensa con esa enfermedad de base, y en 3 días se le transformó, o sea, estando internada nos dicen que tenía una neumonía aguda. Ella se vacunaba por la neumonía, ¿no? Sí. Y a las 48 horas partió de un infarto, porque además se le había complicado con una infección como urinaria o algo así, claro, estando en el hospital. Y en 3 días, o sea, no había fumado nunca, no tenía otra patología respiratoria. Infartó estando ahí con la neumopatía. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que cualquier problema pulmonar, vos pensás cualquier problema pulmonar grave, ¿sí? Y una neumopatía que te lleva a una internación, es un problema respiratorio pulmonar grave, ¿sí? Severo o serio. Entonces, si nosotros no podemos ventilar bien, si no tenemos una buena saturación, el que está internado no tiene saturación, por eso no podemos ventilar bien, y eso es lo que le pasa, por eso la importancia cuando hablábamos hoy del chico con que tose, que vomita, que está pálido. Sobreexigimos a nuestro corazón. El corazón es una bomba cardíaca que eyecta sangre, ¿sí? Sí, más o menos 5 litros por minuto. ¿Y qué nos está dando por minuto esa bomba cardíaca? Nos está llevando sangre con nutrientes y oxígeno a todos los tejidos. Si yo dejo de mandar oxígeno a todos los tejidos, porque mis pulmones no me lo están permitiendo, el corazón lo recibe como una mayor demanda de, bueno, mandemos más oxígeno. ¿Cómo mandamos más oxígeno? Y empieza el trabajo cardíaco a aumentar terriblemente, ¿sí? Claro. Por eso, ahí pueden aparecer todo lo que son arritmias, ¿sí? La sobreexigencia de la bomba cardíaca me va a traer todas las complicaciones cardíacas habidas y por haber, porque mis pulmones no están trabajando, ¿sí? Claro. Y ahí por eso cuando hablamos de grupo de riesgo estamos hablando de eso. La falla cardíaca, la falla ventilatoria me va a traer todo el resto que no pueda acompañar a esa falla ventilatoria. Una bomba cardíaca que no falla, los riñones, todo. Eso también incluye que por eso puedan hacer una infección estando en el hospital, por ejemplo, otra infección, otro tipo de infección. No, pero las infecciones es otra cosa. Vos podés hacer una falla sistémica
A raíz de los pulmones puede hacer una falla cardíaca, una falla renal, por ejemplo, por la misma exigencia de pulmones que no funcionan. Después Sí, pueden tener complicaciones con infecciones en cualquier otro lado, desde una infección urinaria hasta una sobreinfección pulmonar, hasta una sepsis y terminas haciendo endocarditis, qué sé yo. Todo, ¿sí? Claro. Una infección de una de las bacterias de las vías que tienen puesta en el brazo, en el cuello, donde sea. Claro, porque se va generando una descompensación generalizada. Ese es el tema con las neumopatías. El Claro, compromiso es alveolar, se compromete el intercambio gaseoso, además bajan las defensas porque se está cursando una sí, patología, una infección, entonces ya las bacterias oportunistas también intervienen, sí, se ni hablar. sobrecarga el corazón para poder llevar ese oxígeno a la sangre y se genera toda una descompensación. Tal cual. Hay que pensar, por eso siempre se insiste con el tema de los grupos de riesgo. Cuando es un cuadro que cursa hace muchos días, a veces cursan con temperatura durante muchos días, bueno, ese paciente llega con las defensas muy, muy bajas, ¿sí? Cuanto más días de fiebre tuvo, más le baja la defensa. Pero si es un diabético y ya viene inmunodeprimido, ¿sí? El diabético generalmente tiene ese compromiso. O si es un paciente con alguna enfermedad autoinmune que está tratado con corticoides, o sea, bueno, no tiene mucho para defenderse ese paciente, ¿entiende? Entonces hay un compromiso sistémico. Todo empieza a fallar, ¿sí? Y bueno, ni hablar con las bacterias que estén dando vueltas, desde una vía hasta la sonda, lo que sea, ¿no? Sí, entiendo. Es así. Y bueno, por eso, hoy cuando yo les hablaba de los niños y todo esto de la bronquiolitis y todo lo que provoca en el niño, siempre tenemos que pensar en lo mismo, no solamente en que está ventilando mal, no le está entrando bien el oxígeno, sino en cómo está comprometiendo su corazón con esa falla ventilatoria, ¿sí? Entonces, eso es importante. Todo tenemos que pensar en todo, ¿sí? Sí, es como crear hábitos, cultivarlo desde que nacemos, digo, ¿no? Yo me anoté como varias cosas en cuanto a la alimentación, a esto de tomar agua, al deporte, a estar en contacto con el sol, digamos, como cositas que, como aprenderlo, como a lavarnos los dientes, o sea, tenerlo como hábitos desde que, y después de cierto tiempo, así como uno lleva a un niño mensualmente a los controles, no sé, se me ocurre después de los 40 entrar como en ese proceso, cada un año un chequeo médico, ¿no? Ya teniendo como la base de haber incorporado hábitos saludables, en Claro, definitiva. es que en los niños, aunque nosotros no veamos un problema en particular, es fundamental hacer el seguimiento de su crecimiento, ¿se entiende? ¿Sí? La talla, el peso, eso es fundamental. Más allá de que lo que le gusta al chico que uno lo mida, lo pese y todo eso, ¿por qué es importante eso? Porque queremos ver si está creciendo bien y sano, ¿sí? Y con respecto a esto de incorporar los hábitos, algo que no hablamos, pero tiene que ver con la incorporación de hábitos de higiene, la higiene individual es fundamental, familiar y comunitaria, y acá abarcamos enfermedades de las que ni hablamos, pero cuando hablamos de dengue y la prevención de dengue, tenemos que ir de nuevo a los hábitos de higiene, ¿sí? Tenemos que pensar en cómo mantengo limpia mi casa, cómo mantengo limpio el jardín, la vereda, la manzana. Entonces, es algo que yo lo aprendo de adulto y incorporemos los hábitos de niño. O sea, ¿por qué yo no voy a agarrar una bolsa de plástico para dejarla tirada en el baldío de la otra cuadra? Y porque eso, que se convierte en un reservorio de la larva del mosquito que va a durar todo el año y después en el verano se va a infectar ese mosquito y con el virus del dengue,
Y después nos va a enfermar a todos, no solamente... Claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, el lavado de manos, dependiendo también el trabajo que uno tenga. Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba como asistente en un geriátrico y a mí de chica me sorprendía que ella se sacaba los zapatos y no entraban los zapatos a la habitación, por ejemplo. claro. Insistía con esta cosa de la higiene de manos. Y Claro. cuando llegó a sus 75, digamos, ¿no? En este proceso que te contaba de neumonía, no sé qué, me tocó junto a mis hermanos ir a cuidarla, a verla. Nos decía, bueno, váyanse y lávense las manos, y nos daba las indicaciones que hoy son fundamentales. Claro. Digo, bueno, hay sabiduría ahí también, en el sentido de que, vuelvo a insistir, son hábitos que estaban como en ella desde siempre, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. Por eso, son hábitos, ¿viste? Que incorporamos. Y hay que pensarlo desde el primer momento, ¿sí? Discúlpame, ¿te puedo repreguntar sobre algo que dijiste, pero no te alcancé a comprender bien, referente al tema, ¿no? O sea, si una persona adulta ingresa, por ejemplo, o tiene una infección urinaria, ¿no? El virus ese puede trasladarse a lo que sería después a provocar una neumonía. Por ejemplo, una infección urinaria, que cada vez son más infecciones urinarias que se internan por bichos resistentes, ¿sí? Y los bichos resistentes se hacen resistentes por la utilización de las drogas en forma indiscriminada, utilizar el antibiótico genera resistencia. Y eso es lo que vemos con las infecciones urinarias. Vemos la famosa Escherichia coli, que es re famosa, y cuando hacemos el cultivo y el antibiograma de ese cultivo, vemos que es resistente a casi todos los antibióticos. ¿Cómo puede ser una Escherichia coli tan resistente? Bueno, se logró con esto, con la utilización indiscriminada de antibióticos, mal utilizados. Una infección urinaria puede hacer una sepsis, ¿sí? Puede hacer un compromiso infeccioso generalizado o infectar otro órgano. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso la importancia de controlar una infección urinaria y evitar que no llegue a internación. Si llegó a internación, bueno, antibiótico por a full hasta tratar de manejar esa infección. Claro. ¿Entiendes? Sí, aparte lo que me había enterado era que podían mutar, o sea, como que tomás un antibiótico, el virus muta, o sea, ese antibiótico ya no le hace nada, entonces tenés que tomar otro antibiótico. Claro. Sí, eso es lo que estamos viendo, por eso llevan a la internación, porque no lo podemos tratar con los antibióticos vía oral. ¿Sí? Entonces, hay antibióticos que lo podemos dar en forma intramuscular, ¿sí? Que es, por ejemplo, hay bacterias que responden a una cefalosporina, la ceftriaxona, un inyectable por día. Re molesto porque tienen que recibir un pinchazo todos los días por 8 o 10 días, bueno. Pero hay otros casos que ni siquiera responden a la ceftriaxona o a la ampicilina sulbactam. Entonces, hay que llevarlos a internación para que le pongan una vía, para que le pongan la droga por el suero, porque no hay otra forma de darle esa droga, ¿sí? Y son complicaciones de la resistencia a antibióticos, ¿sí? Está bien. Así que, bueno, tiene que ver con eso. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, es bastante amplio el tema, ¿no? Porque es toda una cadena, vamos a decir así, ¿no? Sí, desde una infección que no se puede controlar, puede comprometer otros órganos vitales, ¿sí? ¿Está bien? Correcto, y viceversa sería, o sea, si también la infección es a nivel pulmones, puede infectar otros órganos. Sí,
Correcto. Sí, Correcto, gracias. no, de nada. Bueno, chicos, díganme si hay alguna otra duda que yo necesito ir cerrando. Les prometo que les voy a mandar el material al grupo, ¿sí? Olga, Buenísimo. vos me pusiste en un grupo y lo mando ahí, ¿no es cierto? El grupo de promotores y te puse Sí. como administrativa para que vos puedas Puedo bajar enviar ahí. el material y todo, ¿sí? Buenísimo. ¿Quieren consultar Gracias. alguna otra cosa? Me dicen. Muy linda la clase, No gracias. se me te gustó un escucha, montón. no escuché nada. Bueno, Paula. Práctica, me encantó. Bueno, Muchas gracias. Gracias por la clase. bueno, me alegro que les haya gustado. Muchas gracias, muy claro todo. Bueno, Gracias, doctora. hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Muy buena información. Que tengan buen día. Chao, chao. Chau, chau. Chao, Gaby, gracias. Dale, Gracias, chicos, a todos. chao, chao. Nos vemos en la próxima jornada el lunes que viene. Un cariño. Gracias, Claudia. Claudia. Besos. Gracias. Hasta el Chao, lunes gracias. próximo. Buena semana. Adiós. Buena semana. Igualmente.